Bienvenidos a otro manual para el duelo, un espacio libre, libre para sentir, para llorar e incluso para reír. Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices después de haber vivido el que alguien especial se haya ido. Yo soy Carolina y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan, esas que no tienen reglas ni instrucciones, porque para los duelos no hay manual, sino muchas versiones, y aquí te comparto la mía. Bienvenidos al segundo episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast. Hoy tengo una invitada muy especial, la conozco hace muchísimo tiempo y es una invitada que nos trae una historia del alma que sé que es difícil para ella contarla, hablar sobre eso y por eso valoro todavía más el hecho de que esté aquí. Ella no quiso que tuviéramos video y aquí respetamos todos. Si quiere salir en cámara, perfecto, si no quiere, perfecto, siempre y cuando la persona se sienta cómoda, mis invitados se sientan cómodos y podamos tener la mejor de las conversaciones. Y mi invitada es Sara Giraldo. Ella nos va a contar la historia sobre la muerte de Diego, que era su hermano y sigue siendo su hermano. Así que vamos a empezar dándole la bienvenida. Sara, gracias por aceptar esta invitación a este podcast. Hola, ¿cómo vas? Qué gusto estar acá, estoy muy feliz y preparada con pañuelo y todo. Bueno, me gusta porque en estos podcasts y en estos episodios todo puede pasar. Antes de que Sara nos empiece a contar su historia, quiero hacer aquí una aclaración y es algo con lo que yo, digamos que siempre he ido, siempre he hablado, y es que a todos nos parece que podemos hacer o podemos prever las cosas mejor que el otro. Entonces siempre somos como muy juzgadores al respecto. Ah, es que por qué no hizo, es que por qué no dijo, es que por qué no estuvieron ahí. Pero nadie sabe la vida cómo le presenta los aprendizajes a esa otra persona y la vida tiene sus sabias formas de enseñarle a cada uno. Entonces, en este episodio no quiero ni que nadie juzgue, ni que nadie diga, que se quede con lo que se tenga que quedar si es que le sirve y que no, porque finalmente terminan siendo las historias personales de las personas que están aquí y pues finalmente es su modo de ver, asumir la vida, la muerte y por supuesto los duelos. Entonces, sin más preámbulo y para empezar, Sara, quiero que empecemos a hablar de cómo fue la muerte de Diego y cómo fue ese día, el 11 de agosto de 2009. Bueno, el 11 de agosto del 2009 fue un martes, yo estaba en primer semestre de la universidad, en esa época tenía 18 años, estaba muy pequeña, eso fue hace 14 años ya. Fue un día súper lindo, en agosto en Medellín antes era pues primavera y siempre estaba pues muy soleado. Yo en esa época estudiaba en las mañanas y en las tardes y casualmente ese día no tuve que estudiar por la tarde. Me llegó como un mensaje del profesor diciendo que no podía ir por cualquier cosa y yo estaba pues feliz que no tenía que estudiar, pues no tenía como esa materia por la tarde. Me fui para mi casa, almorcé, todo normal. eh, y en ese momento, como era usual, pues de vez en cuando mis papás me dejaban al cuidado de mi hermano. También era como normal que yo mientras que estudiaba estaba en el computador, porque en esa época los computadores eran como de mesa y uno trabajaba en la mesa y mientras que uno estaba en Messenger pues era ahí como sentado, Ay, él Messenger jugaba en su total. habitación y bueno, fue una tarde normal, yo me estaba como chateando por WhatsApp, y WhatsApp, por Messenger Mm. y de un momento a otro me sonó el teléfono, ah no, perdón, me voy a volver un poquito antes. Mi hermano entró a la habitación, él estaba jugando y estaba como comiéndose un zapote y pues me dijo como que le diera otro, me pareció pues normal y le di otro. Al ratico volvió y me dijo que estaba como con un diente flojo, todo fue este mismo día, con un diente flojo, entonces que se lo ayudó a sacar, el diente se le cayó, fue todo súper chistoso, nunca se le había caído un diente, entonces bueno, que la de los dientes todo. Yo me fui para la habitación, él se quedó en la habitación de él, cuando suena el teléfono, no sé, no recuerdo muy bien, pasó por ahí 15, 20 minutos y me preguntan de la portería que si yo estaba con mi hermano. Mi hermano era hiperactivo y a veces pues iba con los amiguitos, así, porque queda como en la organización es un lugar muy seguro, entonces pues no le damos como nada raro. Entonces, la persona que me llamó me preguntó que si yo estaba con Diego y yo le dije pues sí, obvio. Y el señor me dijo, ¿lo estás viendo? Y a mí me pareció súper rara la pregunta, yo le dije pues no, pero se llama a aviar. Ujú. Y en ese momento me tocaron a la puerta y era alguien de la urbanización. Él me Ujú. miró y en el radio que él tenía dijeron, ese fue el niño que se cayó.
Yo en ese momento supe, yo en ese momento supe lo que había pasado. Eh, Cogí mis cosas y bajé con mucha gente, eso empezó a llegar mucha gente a mi apartamento y bajamos al primer piso y yo todavía no entendía lo que estaba pasando. Pues como que sí lo entendía, pero no lo quería, no lo quería eh, como Como absorber, no sé asimilar, cómo como... decirlo, eso, ujú, asimilarlo. ujú. Recuerdo que no lloré, no lloré, me monté al ascensor, yo estaba sin zapatos, me bajé como una loca. Además que todo Y esto es cuestión de minutos, no es como que no, eso pasó un fue montón de tiempo, súper sino que esto rápido. fue Ajá. inmediato. Ujú, Bajamos en el ascensor como 5 personas y yo pregunté que si ya habían llamado como a alguien, pues los bomberos, y me dijeron que sí, obviamente nadie me decía que estaba muerto. Me decían como no, vamos, pero pues uno sabe. Me decían ujú. como no, ya vienen los bomberos, ta, 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 y ya yo salí y ya, ¿cierto? No, no lo vi, nada, de ahí ya yo me fui para otro lugar en el primer piso y me llevaron a una ambulancia. Ese momento fue todo como una película. Yo recuerdo ese día como una película de terror, obviamente. Y Me que montaron, además uno de esa película, o sea, tiene todos los recuerdos súper claros, súper marcados. O ah, sea, no, es yo como que una recuerdo cosa que todo, todo a que uno se tenía le borra puesto, que todo menos almorcé, eso. Ujú. sí, todo, sé que almorcé ese día, todo, o sea, todo. Eh, Me monté en el carro y en ese momento yo dije como, ¿yo a quién le voy a decir eso? Porque solamente estaba yo con él, entonces, aparte de todo, era mi responsabilidad contarle a la gente semejante situación tan horrible. Y llamé a un tío, mi tío que era la persona más tesa de la familia, el que nunca se quebraba, como el soporte de todo, lo llamé y le conté lo que sucedió así, sin anestesia. Él se asustó y me dijo, no, tranquila, ya hacemos algo, de ahí ya, yo pues como que recuerdo todo súper loco, como que me acuerdo en lugares yo estando como caminando hasta que ya empezó a llegar gente que yo conocía, no sé, nunca supe cómo se enteraron, llegó demasiada gente que yo conocía. Y una tía de mi papá vivía en la misma urbanización y me llevó para el apartamento de ella, ya me quedé un rato pues súper largo y allá ya empecé como a asimilar todo y de un momento a otro yo ya empecé a llorar y no paré por semanas. Al rato llegaron mis papás, fue súper horrible, obviamente yo eso no se lo deseo a nadie, pues fue horrible. Total. Ujú. Eh, y ya en la noche, esto pasó a las 3 de la tarde, ya en la noche como fue un accidente, llegan, pues lo recogen todo, ya nos pudimos ir. Y yo me acuerdo que yo iba en ese carro y yo decía, Dios mío, despiértame de esta pesadilla, porque eso era para mí una pesadilla. Perdón, obviamente es Tranquila, demasiado duro. Eh, total. A veces lo puedo contar sin llorar, a veces lloro desde el inicio. Somos iguales, me pasa lo mismo. A veces la gente me dice como, ay, tú cómo hablas de tu papá súper bien y todo eso, y otras veces parece que hubiera sido ayer que hubiera sucedido porque no hago sino llorar. Entonces, estamos en confianza. Total, entonces bueno, ya nos fuimos para la casa de una familiar, allá estuvimos varios días. Eh, los primeros días yo me acuerdo que yo, pues fue pucha, eso es algo muy teso porque yo rezaba para soñar con él, yo lo quería ver demasiado, pero no, nunca, nunca me pasó, nunca soñé con él, nunca, pues nunca lo vi, ¿cierto? Pero Ujú. fue muy duro al principio, luego vino pues, su sepelio, tuvimos la misa, recuerdo que fue muchísima gente, definitivamente como las malas noticias es lo primero que se sabe. Recuerdo que era Total. muchísima gente y Se de mi riegan. boca le conté pues por ahí a 3 personas. Y bueno, ya lo demás fue como volver a la vida normal, el día a día. Bueno, ahorita estabas diciendo que precisamente como que cuando te contaron y todo, como que no lloraste, como que fue ese momento de shock de salir de una corriendo por el ascensor, todo, como mirar o entender qué había sucedido. ¿Cuáles fueron después como esas primeras reacciones que tú tuviste? Pues como cuando ya pasó ese momento, como ¿qué le pasó a Sara? ¿Lloraste en la casa de esta tía, sí? Y después ¿qué vino? ¿Seguiste en una, como en un estado de shock o te dio como ira o te pasó algo como inmediatamente? ¿O cuáles fueron como esas emociones que sentiste? Pues como la gente empezó a llegar, obviamente conté la historia, le conté la historia a todo el mundo que iba, como que no, fue,
total llanto desde ese momento, contando la historia, sentía rabia, sentía mucha tristeza, pues me sentía como en una película. Yo recuerdo ese día como literal una película. Eh, Me sentía muy culpable, como muy preocupada por lo que se venía en mi vida, porque pues no sabía la situación tan horrible en la que me estaba como metiendo. eh, Ujú. y estaba demasiado chiquita, yo tenía 18 años, yo ya veo una persona de 18 años y me parece una bebé. Entonces, no recuerdo muy bien como el día, pero sí recuerdo que estuve pues demasiado destrozada. ¿Y habías antes experimentado, pues antes de esos 18, habías experimentado como la muerte de alguien más, o algo como que ya tuvieras recuerdos de haber tenido como otra especie de duelo? Pues que obviamente, este ya estamos hablando de uno mucho más grande, pero habías tenido ya como un acercamiento a la muerte. Sí, yo también le digo esto a la gente que me pregunta. A mí se me han muerto en ese momento mis dos abuelos paternos y mi abuela materna. Y nada, o sea, nada ni siquiera cercano. Yo a la gente que me pregunta de qué se siente, yo digo, "Ay, nunca sentir un dolor tan fuerte a como cuando se te muere alguien de tu círculo primario de tu familia. Pues alguien que ames demasiado, Total. pues. No, ni siquiera parecido. Aparte que fue un accidente, que estaba demasiado pequeño, una persona que estaba aliviada, que tenía toda su vida por delante. No, es que ni lo puedo comparar. Obviamente Total. amo a mis abuelos y los quise mucho y todos fueron demasiado importantes en mi vida, pero lo que yo sentí ese día, creo que no lo he sentido nunca. ¿Cuántos años tenía Diego en ese momento? 8. Diego tenía 8 y yo tenía 18. Ujú. Y no, y también sabes que te iba a decir algo, y es que ya sentiste este dolor, y muchas veces la gente asume como, uy, no, yo ya sentí este duelo, o se me murió tal persona, pues como que seguro va a ser así con los otros. Y yo creo que como que cada historia y cada persona es mucho más diferente. A ti puede que el día de mañana, no sé, me muera, o se muera otra persona, se muera una prima o lo que sea, y va a ser mucho más diferente, obviamente, a Ujú. cómo asumiste este duelo, por más de que tengan cosas similares. Sí, pero lo que yo siento es que desde que a mí me pasó eso, las cosas no me duelen igual. Eh, Ujú. Siento que me duelen menos, siento que nada me duele como eso. Siento que después de yo haber pasado por una situación tan horrible, nada pues me Se tumba de la compara. manera que lo hace. Obviamente he pasado por situaciones súper duras en la vida, eso no fue, pues no es que mi vida ha sido pues todo perfecto después, no. Pero ese dolor como desde tan adentro, en el que tú sientes que te cogen el corazón y se lo llevan, no, nunca. Bueno, ¿y cómo cambió la muerte de Diego como la dinámica familiar que ustedes tenían? Sí, pues yo antes de que sucediera eso, yo siempre he sido una persona demasiado como independiente. Pues, desde chiquita salía, digamos que mis papás se enfocaron mucho más en cuidar a Diego porque era el niño chiquito, entonces yo tenía Ujú. demasiada libertad, yo prácticamente no tenía que pedir permiso para salir, eh, hacía lo que quería pues, sin hacer nada raro pues, pero tenía mucha libertad. Sí, privilegios que tenemos a veces las hijas únicas. Sí, pues yo, la verdad, súper bien en ese sentido y cuando pasa esto, mis papás obviamente volcaron toda su atención en mí y, y obviamente entendiendo la situación, pero se volvió muy difícil de manejar porque yo venía acostumbrada a que yo era demasiado independiente, a que yo salía, que yo hacía lo que quisiera y pasó todo lo contrario, fue que ellos todo el tiempo me estaban preguntando qué estaba haciendo, me llamaban, obviamente muy preocupados por mí todo el tiempo y eso pues es bueno, pero a la vez también es malo porque se creó un vínculo de apego que tampoco es sano, pero pues es Y de lado y comprensible, lado. sí, de lado y Y lado, de no lado y solamente lado. mío, Ujú. sino también de ellos. Y también me pasó algo y es que me costaba demasiado pelear con la gente porque yo sentía que se me acababa la vida, entonces yo no era capaz de tener una discusión con alguien y quedar como en malos términos porque yo sentía que no tengo que solucionar esto como sea, porque uno se vuelve como que le tenía miedo a perder a esa persona, a cualquier persona. Total. Entonces, yo no podía tener una discusión con mi mamá porque no, fue pucha, no, tengo que solucionar esto, y que eso tampoco es normal. También aprendí cosas buenas como, y en nuestra relación con mis papás, yo antes era más, se me dificultaba decirles te amo,
ser más afectiva. Como, ok, como Ujú. expresarles pues como Sí, amor, cariño. después de que pasó eso, y yo se lo digo a todo el mundo, aproveche que la persona está viva porque después ya uno se arrepiente totalmente de no aprovechar esos momentos y abrazar, de dar picos, de decir te amo, sí, porque cuando está ahí es el momento en el que, pues sí, en Como el que que lo tú damos tienes por que sentado. aprovecharlo, si Ujú. uno lo da por sentado. Y esa es una de las cosas positivas que yo les saco a esta situación, es que me enseñó a ver como lo que de verdad vale la pena en las cosas. Total. Y en esas dos cosas somos muy parecidas. A mí me pasó lo mismo y me acuerdo mucho cuando estaba en la universidad, que pues mi papá llevaba que como 4 años, más o menos 4 años de muerto. Y es que yo tenía una pelea con mis amigas y te lo juro que así yo tuviera la culpa, yo iba y les decía, no, Total. Laura, por favor, perdóneme, no, venga, Alejandra. O sea, yo las buscaba y todos y eran como, y me jodían mucho que yo siempre empezaba diciendo como, amiga, amiga, podemos hablar, amiga, ¿estás bien? Y me acuerdo que me jodían mucho y me decían como, ay, amiga, amiga, tranquila, está todo bien. Pero ellas no sabían lo que yo estaba sintiendo por Ujú, dentro. Era esa sensación como de no, mañana se va a ir, o no ujú, sabes lo que era una pelea con mi mamá. O sea, yo peleaba con mi mamá, o ella, digamos que mi mamá y yo somos muy diferentes en carácter, y digamos que ella podía tener la culpa y a mí no me importaba. O sea, yo me levantaba 2 de la mañana y le decía como, Diana, no nos podemos acostar enojadas. O sea, es que sí, no podemos, pues porque era como esa sensación de angustia, como que el día de mañana se me va a ir. Y también me pasa el tema de que yo ahora soy súper cariñosa, súper expresiva, me costaba mucho decirlo mal, pues como lo malo o que lo que no me gustaba de una persona, pero ahora es como sácalo todo, o sea, sácalo ujú, todo, di te amo, no te arrepientas sí, de nada. Si tú sí, y me pasa que no, no sé si esto es bueno o es malo, pero es como que un raciocinio de que sé que la gente se va a morir, entonces ujú, intento como pensar como en qué me daría culpa o qué me haría sentir culpa si esa persona no estuviera. Entonces, por ejemplo, de mi abuelo, no, que no lo llamé, que no estuvo presente, y soy tan consciente de eso que soy como, listo, o lo haces o ya sabes que si algo pasa, no te puedes culpar porque no lo hiciste. Es como cuando uno totalmente. dice, Ujú, sí, o sea, es como decir algo o querer ser algo, entonces uno dice, ay, es que quiero tener la cola más tonificada, lo que sea, pero no haces nada. Es como, amiga, no te puedes quejar, ¿sabes? Porque tampoco estás haciendo nada. Entonces, en esas dos cosas sí somos como muy parecidas en el duelo. ujú. Sí, uno tiene conciencia en ese momento, después de que le pasan ese tipo de situaciones, eh, de lo que puede pesarle después de que esa persona falte. La verdad, uno sí sabe, o le hablé mucho a mi mamá, de pronto cuando falte me voy a sentir mal por esto, porque después de que uno pasa un duelo, una situación tan fuerte, uno se da cuenta que la vida es muy cortica y hay que aprovecharla al máximo. Total. Y uno no tiene por qué quedarse con absolutamente nada. Y Ujú, lo bueno es que, pues ojalá todos pudiéramos empezar a ser más conscientes y que no necesitáramos que nos pase algo grave o que tocáramos fondo, que yo sé que es una tarea difícil, pero ojalá no tuviéramos que tocar fondo, no se nos tuviera que morir alguien para que empezáramos a hacer esas cosas que son tan necesarias en vida y que en verdad nos traen tanta felicidad. O sea, no hay nada ujú. mejor que cuando uno acaba una relación, bien sea amorosa, laboral, o se le muere a una persona, no hay nada mejor que terminarle y decir como, ya está, como estoy en paz, pues como Ujú, que estoy en paz con esa persona, si la persona está viva es como que la puedo mirar porque le dije todo, así sea que hayamos acabado mal, pero como que mi corazón ajá, está en paz de que por este lado se hizo todo, es como drenar. así es. Igual las personas que les pasa y que se les fallece un familiar o alguien conocido y estaban en malos términos, también hay que saber dejarlo ir porque uno tampoco puede cargar eso siempre. Seguramente la persona que ya no está no te va a querer ver triste. Entonces, digamos que entiendo las dos partes y entiendo que es difícil Total. y hay más culpa cuando uno no está en buenos términos. Pero, pero pues yo creo que todo se puede trabajar. Sí, total. Ni lo que es pura cuestión de trabajo. Yo creo que Ujú, esa palabra es fundamental. Y obviamente, pues hay casos como de, pucha, si tenías una mala relación con tu papá o algo, y sencillamente en vida, no porque tú no quisiste, pero de pronto la otra persona tampoco estaba como en el mood de arreglar las cosas o simplemente no quería, tampoco darnos duro por eso, ¿sabes? Es ujú, como que en las relaciones en las que uno pueda, las trabaja para claro. que uno quede con la menos culpa posible en cualquier situación. Pero también lo que tú dices que me parece clave es como dejar ir y dejar fluir las que de pronto,
pues están estancadas porque sencillamente siento yo que así tiene que ser como, pues Ujú, como el aprendizaje y de esa situación así también se aprenderá algo. ujú, así es. Pasa ya todo, digamos como lo de la muerte de Diego y todo. ¿Cuándo empiezas tú como a sentir que se te abre como el duelo o que se te abre como la herida? Porque nos decías ahora como si fue como esta etapa de llorar y vino todo como acomodarse a una nueva Ujú. dinámica de familia, pues obviamente seguir con la vida y todo, pero ¿hubo algún momento en el que de pronto dijiste como, hijo de madre, ya pasó tiempo y todo y como que se me está abriendo la herida, como que estoy sintiendo algo que no había sentido? Sí, a mí me pasó como lo siguiente y sé que a todo el mundo le funciona de manera diferente el duelo, lo vive diferente, pero lo mío fue cuando me pasó lo que, pues el accidente y todos esos días fueron supremamente dolorosos, muy traumáticos y mi cuerpo como que cogió ese dolor, lo metió en una cajita y lo tiró por allá en el mar. Y yo ya el lunes, eso pasó el martes, yo ya el lunes de la otra semana estaba estudiando como si nada hubiera pasado. No sé si fue porque necesitaba estar fuerte para mis papás o porque mi cuerpo no pudo procesarlo en ese momento, porque estaba demasiado joven, no sé, esa fue la manera en la que lo viví. Obviamente lloraba y obviamente lo extrañaba mucho, pero siento que mi cuerpo no estaba listo para vivir el duelo en ese momento. Aproximadamente 6 años después, 6 años, yo empecé a tener unas depresiones muy fuertes, a sentirme súper mal, a sentirme triste, a recordarlo todos los días, como a culparme, porque obviamente cargué mucho con esa culpa por lo que había sucedido y brotó ese dolor de mí y yo empecé a estar aburrida y triste y en depresión todos los días sin saberlo. Porque yo como iba Ok. a culpar como la situación de mi hermano, eso había pasado hace 6 años, yo como iba a decir es que me siento mal porque se murió mi hermano, pues como así sabes, eso pasó hace rato. Pero Ya tú, como que lo sentías y sentías estas cosas, pero tú tampoco sabías de dónde venían. Pues era sí, simplemente como esos sentimientos de estoy triste, estoy ujú. mal, me duele, quiero llorar, pero tampoco sabías que eran por, pues, digamos que la razón era Diego, o era por culpa de ese suceso. Yo no sabía, pero también lo extrañaba demasiado, entonces tuve Ok, que buscar ayuda, busqué ayuda. Cuando pasó la situación, yo fui a psicólogos, estuve en terapias, todo pues normal y dejé de ir y bueno, seguí mi vida normal. Y en ese momento volví a buscar a un psicólogo con el que había tenido inicialmente un proceso que me gustó mucho, la manera como él como eh, manejó mi duelo y volvimos a empezar a hacer el trabajo y lo que él me explicó es que no todos estamos listos para vivir el duelo de una. A veces tienen que pasar 10 años para que tú puedas vivirlo, pero yo digo, es que todos tienen su momento de vivirlo, así no lo vivas total. o sea, pasó hoy y lo vas a vivir mañana, hay gente que lo hace, pero hay otros que lo guardamos y lo llevamos por años y en algún momento eso explota. Por eso es que la gente dice como llore, llore, porque pues creo que esa es la gente busca que uno saque ese sentimiento rápido. Que los drene como en ese segundo. Sí. Y tuve que hacer un proceso con psicólogo, sí, como volver a empezar ese duelo, dejarlo sanar, hacer como terapias, no sé cómo se llamarán, como imagínate la cuerda que la está soltando, todos esos procesos Tampoco me tengo idea cómo ayudaron. se llaman, pero todo es válido. Pero fue bueno y eso pues ya me ayudó y también tuve otros momentos ya más, pues hasta ahora, ya ha pasado mucho tiempo, 13 años, yo cuando la gente me dice que cómo me siento al respecto, la gente pues asume que uno ya lo supera, pero uno nunca supera esa situación, Nunca lo uno lo supera que hace total. es que sabe manejar el dolor y obviamente pues ya lo ve de otra Aprende a manera, vivir con ello, o sea, se acostumbra como a eso. ese dolor. Yo siempre digo eso, es como cuando te dicen como, ay, no, es que yo ya lo superé. No, amiga, es que uno nunca lo supera. O sea, Ujú, déjame decirte que si tú estás pensando que vas a ir a una terapia o que vas a ir a cualquier cosa por superar, no lo vas a superar, sino que vas a eso, aprender a vivir con eso y te vas a acostumbrar y lo vas a integrar a tu vida y lo vas a mirar desde otra perspectiva. Pero exactamente. así pues como que superar que uno diga ya materia chuleada, sigamos. Para Página nada. siguiente, no, para nada. Para nada, y de hecho, pues, eso fue en el 2018, ya había pasado, pues, un ratico largo. Nos invitaron era la graduación de la promoción de mi hermano, o sea, ya había pasado bastante tiempo. Sí, Y me acuerdo que yo dije, no, pues sí, yo voy a ir normal, ya ha pasado un tiempo, súper pues, relajada. suficiente, súper lindo lo que están haciendo en el colegio, obviamente, no, no, yo no había entrado de colegio, yo era solo un llanto.
Hay momentos en los que uno, así como cuando comenzamos a hablar hoy, hay momentos en los que uno el dolor lo, lo supera Total, a lo pesar de llevar absorbe. 1000 años. Recordar, recordar es difícil y ese día me dio durísimo, 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 pues casi que como el primer día. Y ya los otros momentos han sido pues no más llevaderos, el tiempo lo, obviamente se ayuda, obviamente el tiempo se ayuda y la herida va, se va sanando, pues se va sabiendo manejar. ¿Cómo hiciste, Sara, para integrar como la muerte de Diego a tu vida? Pues como esta situación, que ya dijimos que sí, no se supera, pero ¿cómo hiciste para darle como ese espacio y ese huequito en tu vida, en tu rutina, digamos como en todo lo que te pasa día a día? Bueno, primero, lo primero que yo hice y lo que hizo toda mi familia fue que nos entregamos mucho a Dios. Y eso es lo que le recomiendo a la gente que nos está escuchando y las personas que están pasando por esto, que se conecten con ese ser superior que tienen o con la energía positiva que encuentren para que pues se den cuenta que hay paz en situaciones tan complejas. Como les conté, yo ese primer día yo rezaba y yo decía, Dios mío, despiértame de esta pesadilla, pero yo nunca sentí como que ¿por qué me está pasando esto? Pues esto es mi, no sé, el infierno hecho día. Nunca tuve como una relación así con Dios y siento que pegarnos mucho a nuestra espiritualidad nos ayudó mucho a seguir adelante. Eh, Entender también que algo que me sirvió mucho y uno de los consejos que me dieron los psicólogos es que dejé de conmemorar su muerte. Yo ya no hablo del día que se murió, yo ya no hablo de esa historia, ni me gusta contar, ni me gusta hablar del día que, o sea, los 11 de agosto para mí es un día normal, no, o Normal, sea, no lo total. conmemoro de Ujú, ninguna manera. ujú. Prefiero sentirlo vivo, porque es que yo de verdad lo siento vivo, yo siento que mi hermano está aquí conmigo todo el tiempo, que yo puedo hablar con él, que le puedo pedir cosas, que podemos, pues que sigue vivo, la verdad. Y siento una conexión tan bonita que para mí esa situación que pasó fue muy mala y obviamente es un recuerdo que no me gusta, pero en ese momento él está vivo pues en mi corazón y en mis sentimientos y en el cielo, y yo siento que él es un ángel y siento que está conmigo todo el tiempo, eso a mí me da mucha paz. ¿Cómo hiciste como para empezar, digamos, como a tener como esa relación, por decirlo así, sana con él? O sea, que tú dices que le puedes hablar, que ves, sientes y reconoces sus señales. ¿Cómo lograste llegar hasta ese punto después como de toda la fase crítica del dolor, del duelo? Al principio yo creo que uno extraña mucho la persona físicamente, entonces yo lo que quería era verlo, yo quería soñar con él, yo quería tener su ropa. Sí, obviamente uno extraña a la persona. Entonces es un proceso muy duro y más cuando ya tienes que empezar como a soltar y darte cuenta que esa persona no está y se te olvida su voz y se te olvida el día de su cumpleaños y uno se empieza pues a juzgar horrible, pero yo dije, no, o sea, mi hermano no quiere eso para mí, él no quiere que yo esté llorando cada año que porque pasó esto, él me quiere ver feliz. Eh, y te lo digo, como te lo dije ahorita, un psicólogo me dijo como, pues si eso no te hace, pues si no te hace feliz ir a una misa cada año, pues no vayas. Empezarlo a ver de una manera Total. diferente. Esa fue mi manera de vivir el duelo, de una manera que me dio como paz y me sacó de un momento súper oscuro en el que yo estaba, en el que cada año tenía que estar chillando o no sé, pues a mí personal, pues personal, porque entiendo que a otra gente le parece eso muy importante y lo De respeto, pues acuerdo. está bien. Ujú. Digo, por mí, a mí eso es lo que me dio paz y lo que pude como conectarme con él y sentir su energía y sentir que cada que yo le pedía algo me pasaba, pues, no sé, es algo muy bonito. Sabes que a mí me pasaba, por ejemplo, con los aniversarios, que uno tiene tan marcada la fecha, ¿cierto? Ujú, Entonces, en mi caso, yo tenía tan marcado el 28 de octubre que literal yo sabía que, o sea, como que estaba programada ujú, mentalmente para que en esas fechas yo me pusiera triste, todo me total. saliera Ujú, mal, sí. para que la vida se me volviera o sea, pero se me volvía un 8. Ujú. Entonces llegaba el 28, entonces yo ese día me empezaba a imaginar todo, y entonces llegaba el Uno 29 y devuelve yo los seguía pasos. triste porque, claro, uno Ese devuelve los día me pasos y además que levanté, como uno hasta les tiene, ahora me llamaron. total, Sí. y como uno los tiene tan Ujú, absolutamente claros, entonces me acuerdo que hice como dos cosas. Un día en un aniversario, yo creo que eso fue hace como unos 4 años, yo creo, eso fue como antes de pandemia. Yo le mandé como una carta a toda la familia en la que yo le decía como, miren, yo hoy no quiero ni que estemos tristes, ujú, no quiero ni que, ay, sí, extrañamos a Javier y toda la cosa.
O sea, yo quiero que hoy conmemoremos como a él le gustaba o como a nosotros nos gustaba. ¿Y cómo era? Comiendo hamburguesa. O sea, ese señor y yo íbamos siempre a comer hamburguesa. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Coman hamburguesa y si quieren invítenme a una hamburguesa y que sea, o sea, esa es la mejor forma de conmemorarlo, de celebrarlo, de Ujú, festejarlo. eso. Y después de eso, lo que empecé a hacer es que los 28 trato siempre de hacer cosas que son positivas o de empezar un proyecto o, no sé, organizo como una salida a comer o hago algo diferente para no tener como esa sensación como de, ay, pucha, es que Ujú, ya se llegó el 28 de octubre, entonces me tengo que caer, pero ya así es. al 30 voy a volver a estar bien. O sea, no, Es literal. Pero es importante recalcar que esto lleva tiempo. O sea, me tomó muchos años en total, decir, no me voy a sentir mal, no sintiéndome mal el día en el que él murió. Porque es difícil, total. porque uno se siente Es un culpable, ¿cómo proceso, me voy a reír este día? Que es el ta, ta, ta? No. total. O sea, ¿Cómo no hay voy a ir a la misa que eso. organizó la familia? Exactamente, Ujú. es difícil, pero es la manera, yo digo que esa es la manera más positiva de aceptar el duelo, porque igual la persona ya no va a estar físicamente, tienes que estar felices por su presencia espiritual. Y ahí dice algo súper lindo y es el hecho como de esa culpa que nos da volver a ser felices. Es como un, Totalmente, o sea, se sí. murió como, es como él se murió o ella se murió, yo ya no puedo sonreír, o sea, Ujú, yo ya no puedo hacer nada que me dé felicidad porque ¿cómo voy a ser feliz sabiendo que él ya no está o sabiendo que yo tengo tanta culpa o sabiendo que yo tengo tanto? Eso es como impensado, es pues es muy como que difícil, va en contravía. es verdad, es de lo más difícil. Siento que me tomó meses en decir como, pues, él me quiere ver feliz, no más, no quiero estar más triste, porque también, o sea, es muy complicado porque tú te quieres ver bien para el resto de la gente, tú no quieres estar 6 meses llorando, pues, y que todo el mundo te vea como la mártir, pero también tampoco te quieres mostrar muy feliz porque esta que está haciendo, pues, Total, se le acabó de morir total, el familiar, pues, es una situación muy compleja. total. Bueno, y ya que estamos hablando tanto de familia, se viene el momento emocionante de esta historia, el que todos estaban esperando. Ahorita, no sé si le pusieron atención a este episodio, Sara dijo, llamé a mi tío, que era la persona más fuerte, la que nunca se caía por nada, el que era como la roca de la familia. Bueno, pues ese tío es mi papá, o sea que somos primas y por eso esta historia es cada vez más especial y la verdad es que me contuve mucho. Uno, para no llorar en el inicio contigo, o sea, porque obviamente también siento la historia como propia. Y dos, quería que lo hiciéramos así porque te conozco toda la vida, o sea, mis Ujú, 28 años te conozco, hemos vivido los todo. mejores momentos, o sea, te amo profundamente, pero como que nunca nos sentamos a escuchar la historia de la otra persona, ¿sí? Es Ujú, como yo también estuve ahí, yo también estuve presente. Te voy a contar esto que no sé si sabes, que cuando Diego se murió, yo estaba cerca a la casa, o sea, estaba cerca a la unidad. Y yo me acuerdo que pasó una ambulancia y fue como, ¡ah! ¿Qué habrá pasado? No, el que habrá pasado era que iban para la, pues ya para la unidad, iban para donde ti. Y yo me acuerdo que yo desde ese momento yo no puedo escuchar una ambulancia, o sea, yo ujú. escucho una ambulancia y es como de esos, ¿cómo se dice? Como de esos Un trauma. traumitas que le quedan a uno exactamente, o sea, y Paréntesis, yo quedé con ese, yo pasé un año en el que yo no quería contestar el teléfono. Para mí sonar un teléfono era una mala noticia. Puedes continuar. no, y es que me pasa, entonces yo escuchaba una ambulancia, o la escucho todavía, y es como, ¿será que llevan a alguien que es de mi familia? O sea, ¿será que van para donde alguien que yo quiero? O como, ¿qué estará pasando? Y me pasa lo mismo, o sea, como mi papá, el día que se suicidó, nunca me contestó el teléfono, a mí no me contestan el teléfono, y eso para mí es como, ya está. Y yo me acuerdo que siempre lo hemos hablado nosotras mucho, que es como, a nosotras nos dicen como, te tengo que decir algo o Ay, pasó algo y nosotras, no, es que nosotros no nos imaginamos algo pánico. sencillo, o sea, nos imaginamos es la escena caótica del hospital, de todo lo malo que pudo haber sucedido. Y lo que más me parece como duro de esta historia y es algo también con lo que tú y yo bromeamos, o sea, porque ya estamos en la capacidad de hacer bromas y es que 2009 fue un año la cagada, o sea, Horrible. eso fue horrible porque además Diego se muere en el 2009, mi papá se Diego se muere muere en en agosto, agosto. Ajá. exacto, y mi papá se muere en octubre, o sea, es como que pasaron demasiadas cosas familiares y
cuando decías eso es como, wow, Sara siempre tuvo como esa percepción de mi papá y pues Ujú. termina como eligiendo una manera de morir precisamente porque no podía lidiar pues con sus sentimientos o con sus emociones. Así es, fue una sorpresa para todos cuando pasó lo del tío. Y yo me acuerdo mucho el día que pasó eso. Yo llegué a tu casa y tú estabas sentada en la parte de atrás. Yo me senté a tu lado y yo te dije, o sea, vamos a salir de esto juntas porque lo estábamos pasando juntas. Y te digo, Caro, que yo te amo con toda mi alma. Tú eres Ay, yo como una también, y hermana ahora para vamos a mí. llorar las dos. Tú también, tú lo Y, sabes. y yo sé que nos unió algo muy horrible, pero ese sentimiento pasó a ser algo hermoso. Yo te amo demasiado, eres como una hermana para mí. Y yo sé que nos apoyamos mucho en, en esa situación tan compleja. Y bueno, mira dónde estamos ahora, todas unas Total. mujeres Y que hemos, berracas. mm, hechas y derechas. Y que hemos sido, hay algo que me parece muy chévere y es que hemos sido demasiada red de apoyo la una de la otra, Sí, aun cuando las dos hemos manejado el duelo muy diferente. así es. Así es, Entonces, porque eso, tú eres más ujú, de, tu manera de vivir el duelo es más de expresarlo, la mía es de no hablarlo nunca. Eh, pero no lo sabemos manejar y digamos que yo cuando lo hablo, yo soy capaz de hablarlo con ciertas personas, cuando lo hablo contigo yo me siento como en un lugar seguro, como que te puedo contar y no me voy a sentir ni juzgada, ni, pues sí, pues como me lo acabas de decir, nos podemos reír del tema, entonces siento que es muy bonito y lo que estoy haciendo es muy bonito. Y aunque tenía muchos gracias. nervios de venir acá y hablarle esto delante de todo el mundo, lo hago porque por ti, porque sé que es muy Yo importante, o sé, sea, por eso yo empecé y dije, yo sé que no es fácil, porque yo sé que estás ahí y estás hecha un mar de nervios y de emociones, porque tal cual, o sea, no lo hablas con nadie. Entonces, por eso te agradezco el triple y que sigas siendo mi hermana por siempre y para siempre. Para ir terminando este episodio de este podcast, quiero que me digas como esas frasecitas, o sea, esas frasecitas que a nadie le gustan, pero que a todos nos dicen cuando estamos en una situación de duelo. ¿Cuáles fueron esas frases como malucas que te hicieron literal como decir como, "Ugh"? ay, hubo gente que yo quería era colgarle. Obviamente la gente lo hace con las mejores intenciones, uno trata de no juzgar, pero de verdad que, como tú lo has dicho anteriormente, si usted no tiene algo bueno para decir, mejor no diga nada. Eh, Mejor que ese calladito, sí. Acabando de pasar la situación, llama en mi casa a alguien, yo no sabía, pues no sé quién es, hasta el momento no sé quién es, Ujú. y me dice, bueno, pues me empezó a hablar y me empezó a preguntar como, ay, ¿y por qué? Y ustedes no estaban como atentos de lo que estaba pasando, ¿y por qué no lo estaban cuidando? ¿Y por qué no habían hecho tal cosa? Y yo era, pero, o sea, yo en ese momento le colgué a esa persona, yo pensaba, qué falta de empatía de una persona, o sea, se acaba de morir una de las personas más importantes en mi vida y vos me vas a juzgar por algo que me está matando físicamente, pues, de Total. verdad. Y la otra fue, pues esa sí es más usual, la gente obviamente lo hace con las mejores intenciones, que dice como, esa persona está en un lugar mejor. A mí me daba mucha rabia Ujú. que me dijeran eso porque yo decía, es que, como así que en un lugar mejor? Si él con nosotros estaba en un lugar espectacular, o sea, mis papás, Es total. mi hermano era hiperactivo y era muy necio, más, o sea, la gente cuando se imagina un niño necio es algo normal, pero mi hermano era hiperactivo, era muy necio. Y mis papás De acuerdo. nunca en la vida le pusieron problema, o sea, él hacía lo que quisiera, él disfrutó demasiado su vida, él pudo, Literal, el que más le ponía problema era mi papá. O sea, me acuerdo, pobre todo lo que lo regañaba. y eso, pues, y él, gracias a Dios, le dejaron ser tan feliz, porque Tan libre. sí, porque mis papás en este momento en ese sentido no van a tener ninguna culpa y yo pensaba como, esta señora me está diciendo que en el cielo va a ser más feliz y acá él era muy feliz. Eso a mí me da mucha rabia y creo que no es una palabra que tú le vas a decir a nadie. Hubiera preferido que no me dijeran nada. Total. Y no solo que él estuviera en un lugar feliz, sino que es como, no me importa si está en un lugar mejor, es que yo no lo quiero en un lugar mejor. O sea, Ujú. yo lo quiero conmigo. No importa que lo que estuviera viviendo aquí fuera una miércoles, pues Sí, era mejor que estuviera acá, que estuviera en otro lugar. Y es como ujú. que uno nunca va a estar preparado y nunca va a decir como, ay, sí, gracias a Dios se fue. No, no, eso no No, pasa, nunca, amigos. nunca. Obviamente ya en ese momento de mi vida yo ya he aprendido a que él está pues espiritualmente conmigo y está bien y ya entiendo más como lo que te dice la gente, pero en ese momento todo me parecía como,
tan increíble, como que les, Total. como unas bobadas. Y a propósito, ahora ya sí te puedo decir prima. Prima, a propósito de eso que dices de como que lo sientes y que ahorita hablábamos de Ujú. cómo habías logrado tener como esa relación con él, ¿recibes señales de él o sabes identificar esas señales o cómo, digamos que cómo te comunicas, por Ujú. decirlo así, con Dieguito ahora que pues que él no está? Sí, bueno, al principio yo lo sentía presente como cuando habían días muy soleados que los árboles soltaban las hojas, yo sentía que esa era la manera en que él se comunicaba conmigo, eso era como al principio, y ya Ok, empecé a hablarle, y empecé, digamos que a pedirle cosas, pues no sé, situaciones personales en las que yo le pedía su ayuda y sentía que eso me generaba mucha paz, o que si necesitaba algún favor, el viejito me ayudaba, bueno, en ese sentido siento que logré como una comunicación súper tesa con él, y lo último que me pasó, eso fue hace 2 años, venía de un viaje y me puse a ver una serie en Netflix que era como el duelo, pero pues fue casual, pues no ujú, fue como con ninguna intención. Y en esa serie contaban la historia de una señora que decía que si tú le pedías como a esa persona que no estaba, que se te presentara como un animal, de alguna manera. eso iba Ujú, a ah, ok. pasar. Bueno, creo que sí, creo que era como de varias maneras, pero en este caso contaban como que un pajarito, una mariposa, algo así. Y yo en ese vuelo, yo no lo hablé con nadie, yo pensé mientras que veía la serie como, Dieguito, quiero que te me aparezcas como una mariposa. Fue súper chistoso porque lo hice como charlando, pues, o sea, no fue con ninguna Sí, como expectativa, esto no va a pasar nada, pero total. cero expectativa cuando a la mañana siguiente me levanté, yo estaba en mi casa, un lugar que nunca llega ninguna mariposa, y en el balcón había la señora mariposa en todo ese balcón, y yo decía, o sea, Dios es demasiado De esas grande. que uno se queda frío, Yo total, me, yo me quedé total. impactada, yo, esto no puede estar pasando. Como que me dio una alegría, yo decía, yo sé que estás vivo, pues si tu momento no finalizó cuando pasó la situación, tú trascendiste en otras energías, y siento que la verdad él está acá conmigo siempre, yo lo siento siempre, Y le pides cosas, todo el tiempo. Sí, hablamos todo el total. tiempo, le Es pido que que eso es me lo que yo, ayude, todo. eso es lo que yo digo, o sea, a Los Ángeles, porque en eso se convierten, hay que ponerlos a trabajar. A mí que Sí. no me digan, pues hablo en mi caso, lo que decimos acá, todo es respetable, Ujú. pero a mí cuando me dicen como, ay, es que tienes que dejar a tu papá descansar. No. ¿Descansar de qué? ¿A son de qué lo voy a dejar descansar? Él es una energía, él ya está bien, él está por ahí revoloteando y no tengo por qué dejarlo descansar porque él ya está bien, ya está Ujú. tranquilo. Descansar necesitamos nosotros. Entonces yo por eso siempre le pido ayuda, le pido señales, le digo, me tengo que ir de viaje, no me tengo que ir, hago este curso, no lo Literal. hago, me Ujú. inscribo, no. O sea, yo lo pongo a trabajar para todo. Sí, son dos Primis, cosas muy bonitas. Dime. y para ir finalizando, ya que estamos hablando como este tema de señales, antes de que Diego se muriera, ¿sentiste como, o sea, no puedo decir como que te lo avisó, pero Ujú. sentiste de alguna manera o presentiste? Porque, a ver, digamos que hace poco empecé a leer un tema sobre las formas en que la muerte avisa, más allá de que sea una muerte accidental, inesperada, pero como que siempre avisa. Y yo me puse como a mirar en las muertes que, pues, que a mí me han sucedido, de las que tengo como, de las que me acuerdo, y siempre hubo como hechos muy puntuales, Ujú. como que ahora uno puede decir como, a lo mejor sí fue la despedida o a lo mejor sí fue el aviso. ¿A ti te pasó con Diego? Pues a mí no me pasó como nada extraordinario como puntual con él, pero recuerdo que él nos contó días antes de que falleciera, que él sentía una presencia, que él sentía una presencia, un niño chiquito de 8 años diciendo esto, pues fue como chistoso por eso en su momento, pero después para mí eso fue súper impactante, que él sentía una presencia cuando estaba durmiendo, y yo creo que esa fue su manera de expresar que venía la muerte. Y además que era un alma tan pura que a lo mejor sí lo necesitaban Sí, él era, más allá arriba que acá. que en eso Me gracias a acuerdo Dios, que, yo sentí que él llegó directico al cielo, directico al lado de total, Dios. total, porque es que era un alma demasiado pura, que solo Sí. pedía burbujitas, que le hicieran Ah, esa es burbujitas, me otra forma en la acuerdo que siento que nos perfectamente. conecta. Cuando yo veo burbujitas, yo siento que él está ahí presente. Y me acuerdo que, por ejemplo, cuando Diego, digamos ese fin de semana antes que se muriera, que no sé si te lo he contado alguna vez, pero esa semana antes nos fuimos a la casa porque él estaba como enfermo, creo que tenía gripa o algo, Ujú.
Y me acuerdo que yo llegué y yo lo vi acostado en la cama y yo dije como, ay, Diego siempre fue hermoso, o sea, un mono divino, pero yo lo vi ahí acostado en la cama y yo dije como, ay, Diego, ¿por qué estás tan lindo? O sea, y me acuerdo que él me miraba, creo que estaba ardido en fiebre, Ay, qué y él me pecado. miraba y era como, qué me estás diciendo? O sea, además de él de 8 años, yo no sé cuántos años tenía, pero obviamente pues también era la prima grande. Y yo le decía, estás tan lindo. Y me acuerdo que al final le dije como, estoy muy orgullosa de que seas mi primo, pues, o sea, me encanta que Mm, seamos primos. Nunca más, o sea, esa fue la última vez que nos vimos. pero bueno, es una muy buena Entonces, despedida, muy hermosa. total, entonces fue una cosa que es como eso y después como en mi propia, pues como situación con mi papá, fueron vainas que yo dije como, a lo mejor uno sí tiene ese chance, pues Ujú. solamente que uno no dice como, ay, me estoy despidiendo porque se va a morir, no. Pero después como que uno dice como, a lo mejor sí tuve la oportunidad o esta sí fue Ese la momento de despedida. despedida, es cierto, es cierto. Para finalizar, un consejo desde tu duelo, que es tan hermoso, que es tan lindo, y que además eres tan valiente, porque es una situación demasiado compleja, todo lo que viviste. Un consejo para las personas que o están en la misma situación o también vivieron una muerte, digamos así, inesperada o muy parecida a la tuya o con un niño también Ujú. pequeño, un consejo que les puedas dar a esas personas. Yo lo que le aconsejo a todas las personas, de hecho, a todos los que están pasando por un duelo o una situación emocional muy fuerte, es que busquen ese ser espiritual que les va a llenar, que les va a ayudar a entender un poquito la situación. En mi caso fue Dios, en mi caso fue, sí, meterme muy espiritualmente y darle un poco de sentido a lo que estaba pasando. Emocionalmente siento que eso es lo que más me ayudó, más que cualquier otra persona, pegarme mucho de Dios y de su fortaleza. Así sea, no sé, llámalo de otra manera. Buda, los ángeles, Universo, sí, Alá, lo que sea. la espiritualidad, lo que tú necesitas en ese momento y llenarte de amor y de tu familia. Obviamente no Total. pases por esos momentos solo, porque obviamente es lo más duro que uno puede hacer. Pégate de tu familia, de tus amigos. Si quieres salir, sal. De Si la no red quieres de salir, apoyo, sal. Ajá. total. Ujú. Tratar de no deprimirse, de no encerrarse mucho, porque uno necesita antes salir y estar un poco más entretenido, pero pues está bien si un día te quieres quedar llorando en la casa de tu televisión y poner música de Adele y llorártela toda, eso también sana. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha Sí, pasado. Hemos sido las dos, muy bien. eso también sana, es verdad, pero yo creo que lo que más ayuda es tu espiritualidad. Primis, gracias por haber sido mi invitada. Ay, Eres la más gracias a fuerte, te amo. ti. O sea, te quiero abrazar. Ay, yo también, ay, Caro vive en Bogotá, yo en Medellín, no podemos hacer esto Yo sé, pero físicamente. no, pero nos amamos y en este momento que uno ya puede dar gracias, Ujú, como gracias a los dos ujú. ángeles que tenemos en el cielo Así que es. nos unieron, que nos hicieron hermanas, o sea, tú, la hermana que yo nunca tuve, y yo, pues, También, yo no he no tenido puedo hermanas. reemplazar, exacto, no puedo reemplazar a nadie, pero soy tu No, hermana. sí, yo sé y es muy especial en ese momento y lo hice porque sé que esto puede ayudar a los demás. Vivir un duelo es una cosa muy difícil. Vivir un duelo por alguien eh, en un accidente o alguien que no estabas preparado para vivirlo, no se lo deseo a nadie, pero Dios lo ayuda a uno a salir de esos momentos tan duros. Total. Y se sale, y aquí estamos. Sí, no, yo soy una persona muy feliz y ya en este momento todo normal, sino que obviamente esa situación lo pone a uno triste. Bueno, y a todos los que escuchan este episodio, ojalá se puedan quedar con algo lindo. Tomen lo que quieran y dejen lo que no resuene con ustedes. Si ustedes sienten que no encontraron aquí una forma para resolver su duelo, si no se sintieron identificados, ya está. Pero a las personas que sí les sirva, ujú, traten siempre como de buscar esa ayuda o esa paz o siempre en lo que nos enfocamos nosotras y es como esa red de apoyo que le permite a uno sostenerse cuando está a punto de caerse. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Chao, un besito, hasta la próxima.